Bueno, hola de nuevo. Eh, Voy a presentaros la introducción y la presentación de un curso o una explicación, mejor dicho, que tiene que ver con montaje y postproducción de multimedia. Y ese es el título que tiene en por sí la formación. ¿Qué vamos a ver? ¿Y qué es el montaje y postproducción de multimedia? Pues vamos a ver en principio una introducción del tema. Es sabido que para poder realizar un montaje de vídeo o multimedia, antes debemos conocer aspectos fundamentales necesarios para la realización previa a montar o crear el producto, que es el resultado de haber grabado una serie de diferentes tipos de materiales como pueden ser planos, imágenes, audio, sonido, tomas, secuencias, clips de vídeo, etc. Ahora comenzaremos por saber cuáles son los diferentes planos de grabación o posiciones de la cámara en relación a lo que se va a grabar. Pasamos a lo que es la unidad 1, la grabación de vídeo y sus distintos planos de secuencia. ¿Qué es o qué son los planos? Pues los planos son los distintos o diferentes escalas o tamaños de una grabación o imagen, según la distancia o cercanía de lo que queremos destacar o resaltar de dicho lugar, del personaje o de un objeto, etc. Un ejemplo es la fotografía o imagen de un paisaje que se observa todo en general, sin destacar una zona concreta, como puedes ver en la siguiente imagen, que es esta. Esto sería un gran plano general, gran plano general, que es una imagen o grabación en lo que captas es de manera general y abarca todo lo que ves a tu frente y a los lados del lugar o del ambiente, como por ejemplo pues este que vemos aquí. Como podemos observar, pues es una imagen realizada a la orilla del mar, y lo que vemos o entendemos como plano o gran plano general, pues es toda la imagen que tenemos en la fotografía, que abarca pues el mar, las olas, también vemos al fondo barcos, pequeños veleros, vemos montañas también. Pues eso es lo que significa un gran plano general. Ahora tenemos otro tipo de plano, que van teniendo un nombre diferente según el tamaño, digamos, que de lo que vas a fotografiar o lo que tú quieres captar de esa fotografía, lugar, objeto o persona. Este es el plano general. El tamaño aumenta o disminuye la distancia. O sea, aumenta el tamaño de la imagen, ¿por qué? Porque lo vamos a enfocar un poco más de cerca, con lo cual lo vamos a ver más de cerca, como cuando utilizamos un zoom, lo mismo, lo vemos un poco más cercanos, entonces disminuye la distancia y aumenta la cercanía, que es lo que hace pues tener un zoom o coger la cámara, por ejemplo las que son de objetivo, pues le puedes dar un zoom, y si pues lo haces en un móvil también puedes hacerlo. Hacerle un zoom lo que hace es aumentar la imagen para acercarla a uno mismo, y así lo que hace es reducir, digamos, que distancias, para que una imagen o un objeto o un lugar que está muy lejos se pueda ver más cerca. En este caso pues lo mostré con esta imagen que vemos aquí, que es pues un lugar, es la fotografía de un lugar, de una aula en el que se fotografió pues este dibujo en una pared, que lo hice yo, y el dibujo está hecho por mí. Luego tenemos el plano entero,
¿Qué es un plano entero? Bueno, pues es aquel en el que se quiere destacar tanto una persona como un objeto, o, y no al lugar o al ambiente. En la imagen resaltamos la figura en sí antes que el ambiente o el lugar, pues con esta imagen podemos entender lo que quiere significar el plano entero. Aquí destacamos esta imagen, que en realidad pues es una creación de un perro hecho con conchas mezcladas. Como veis aquí tiene una concha de vieira, tiene dos de mejillones, en la nariz una de almeja y después está pintada pues como si fuera un perro, pues eso también está hecho por mí. Luego tenemos el plano americano. ¿Y qué nos viene a decir el plano americano o cómo se destaca ese plano? Pues se diferencia por fotografiar o grabar a una persona entera hasta las rodillas. Pues eso es lo que hace el plano americano. O sea, coger una imagen de una persona y en vez de grabar lo que es la persona completa, desde la cabeza hasta los pies, pues coges y acortas el plano hasta la rodilla. Y en este caso, pues vemos aquí una imagen en el que destaca ese tipo de plano, que es pues esta foto soy yo caracterizada de avatar en el curso de montaje y postproducción en G12 en el año 2016. Plano medio es aquel en el que se fotografía a una persona solo hasta la cintura, como en esta foto o en esta grabación. Bueno, aquí esta foto la aproveché de uno de los vídeos o de los tutoriales de un arte oriental que es el Jinshiyasu. Pues aquí vemos lo que es la grabación de este plano medio. Y como veis, pues coge lo que es la cabeza, el tronco y los brazos. Es lo que coge el medio plano o el plano medio. Por eso se van diferenciando por los diferentes tamaños. Pues lo que queremos resaltar o lo que queremos destacar. Luego tenemos el primer plano. El primer plano es aquel que solo se fotografía a una persona la zona de la cabeza, el cuello y los hombros. Pues como en algunos programas, por ejemplo, entrevistas, que se quiere pues acercar o coger a varias personas, lo que haces es coger la parte más destacada. Por ejemplo, si está una entrevista en una mesa, pues haces de manera para que cojan las personas que están en la entrevista, pues la parte de arriba y la zona donde quieres entrevistar. Eso es un primer plano. El primerísimo plano. El primerísimo plano es en el que fotografiamos a una persona solo, pues la parte superior, que sería la cabeza y el cuello. Pues eso es lo que es el primerísimo plano. Se hace una foto de la cabeza y del cuello. Bueno, pues aquí os lo reflejo también con una fotografía que hice y que amplié y recorté del curso o de un taller del Jinshiyasu. Y nos queda el plano detalle. ¿Qué es el plano detalle? Bueno, pues ya casi nos lo dice la palabra. El plano detalle lo utilizamos para resaltar un detalle concreto, un objeto, un momento concreto o una parte del cuerpo que queremos resaltar para la fotografía o para la imagen o una grabación. No tiene que ser solo fotos, también en las grabaciones es lo mismo. Y aquí lo he mostrado o lo muestro con esta imagen, que es esta. Aquí, ¿cuál es el resalte que queremos destacar? Bueno, pues estamos destacando esta niña haciendo una manualidad y como vemos destacamos lo que está haciendo para que resalte con qué lo está haciendo y dónde lo está haciendo. Pues ese es el plano detalle.
porque estás destacando una actividad, pues una parte concreta. Estos son todos los planos que se pueden realizar mediante fotografías o grabaciones, siempre en relación a la toma. Existen otros que tienen que ver con la distinta posición, la altura y la disposición de un trípode o un traveling. Algunos no sabéis qué es un traveling, pero bueno, el trípode sí, porque el trípode es lo que se utiliza para colocar o bien el teléfono móvil, que tiene la opción de ponerlo normal, o le puedes poner las patitas abiertas para que si vas a hacer una grabación o una foto, pues por ejemplo de pose o familiar, pues lo pones para que no se te caiga, ¿no? Pues eso es el trípode. Y el traveling se utiliza o se utilizaba, pero creo que aún se sigue utilizando, en los platos de televisión para utilizar las grandes cámaras que van apoyadas como una especie de, digamos que de una máquina que se mueve y va como una especie de un rail para que pueda ir haciendo diferentes tomas a diferentes alturas, en diferentes ángulos del plató, y coger lo que son, por ejemplo, si es un programa, pues a lo mejor quieres coger una actuación o una persona de diferentes ángulos para que se vea distinto y que no esté siempre en la misma posición. Pues eso es lo que es la distinta posición de altura, disposición, pues de un trípode y de un traveling, y sirven pues para eso. Y ahora vamos a conocer algunos de ellos. Bueno, aquí según la angulación existen los siguientes. Tenemos el picado. Bueno, el picado se utiliza cuando la cámara está más alta que el objeto o la persona. En esta foto os lo puedo decir bien claro porque la saqué yo en las Islas Cíes y estaba más alta porque estaba bastante distanciada, con lo cual esto es una peña, digamos que de las Islas Cíes, donde había una gaviota que le hice el zoom para poder fotografiarla, pero yo estaba más alta de lo que está esto, con lo cual es un picado. Un picado pues hace la diferencia es como hacer un desnivel con la cámara, que no quedan lo que son tanto la persona que hace la fotografía o la grabación, como el objeto o el lugar o la cosa que quieres grabar o fotografiar, pues no están al mismo nivel, ni de altura ni de dirección. Entonces, pues eso se llama un picado. El contrapicado es cuando la cámara está grabando desde una posición en que enfoca el objeto, lugar o persona desde abajo hacia arriba. En este caso, aquí lo podemos ver por el tipo de imagen, porque como vemos la imagen, la vemos la altura en relación a los barcos, podemos verla que una está un poco más distante que los barcos, o que está a una altura diferente, porque se ve bien. Los barcos están más bajos, porque eso también es en las Islas Cíes. Y bueno, pues aquí lo que quiere destacar pues es la diferente distancia entre la altura, que digamos que la persona que hace la fotografía o la grabación está un poco más abajo, y el lugar que tú quieres fotografiar pues está un poco pues eso, más abajo también, porque aquí lo que explicamos es que es cuando la grabación de una posición, grabamos desde una posición en que enfocas el objeto, el lugar o persona o cosa desde abajo hacia arriba. Pues aquí
se hace desde la misma altura casi, porque esta está hecha desde la misma altura, pero la visión que da pues es esa, porque da esa visión. Y bueno, pues ya veis que eso está hecho también en las Islas Cíes. Con movimiento tenemos los que son fijos. Son los fijos aquellos que se utilizan el trípode, como os expliqué. Que os puedo enseñar uno si queréis. Vamos a darle a esto... bueno, os lo enseño luego, una vez que os explique esto y os enseño la diferencia del trípode, que ya los conocéis, pero bueno, el trípode, aquellos en que se utiliza el trípode, queda fijo y se mueve la cámara de arriba a abajo, o realizando, por ejemplo, una grabación de un edificio desde la parte más alta hasta el primer piso, o al revés, porque normalmente cuando se empieza a grabar, pues se empieza desde abajo y levantas la cámara poco a poco para ir grabando. Depende cómo quieras tú resaltar la grabación. Pues depende también un poco de la creatividad de quien hace, digamos, que el enfoque, la grabación y la imagen. Pero los fijos normalmente se graban así. Luego tenemos el panorámico. El panorámico son aquellos cuando la cámara se mueve sin que la persona se mueva, como puede ser con un zoom o ampliando la imagen poco a poco, porque eso también que da el efecto de movimiento, o digamos que el efecto que también puede representar este tipo de plano es cuando tú estás grabando una persona, pero eres tú el que mueves un poco la cámara para darle el efecto de movimiento también, de una manera despacio, para que vaya haciendo como el zoom, pero en este caso tú te mueves la cámara, pero la persona o el lugar que quieres fotografiar pues está ahí quieto, pero tú le vas dando ese movimiento. Bueno, pues eso es lo que quiere significar. Y panorámico también significa pues que es una forma de grabar en formato más amplio, que coges pues un lugar de forma más general, igual parecido al plano general, que es muy parecido, solo que el plano panorámico es más alargado y no tan cuadrado, porque es más alargado y es lo que hace la diferencia del plano panorámico, como vemos o veíamos antes en algunas películas, en las películas de cine, que se ve ese tipo de pantalla, pues eso es un formato panorámico. Cuando hacen la barra negra abajo y la barra negra arriba, ese es un formato de grabación panorámico. El traveling. El traveling es el que se realiza cuando en un plató de televisión, por ejemplo, se mueven las cámaras a través de un eje mecanizado, moviéndose la persona a la vez. Pues es lo que os explicaba antes, con la diferencia entre el trípode y el traveling. El traveling pues es mover una cámara en un plató pues a través de un eje mecanizado, en el que se va moviendo la cámara, e incluso con la persona que la utiliza, porque si es una cámara grande pues también, o se mueve a través de ese mecanizado para que vaya haciendo diferentes planos a diferentes alturas y de diferentes posiciones. Luego los tenemos según el encuadre o el cuadrado, que es la acción de entrar un personaje y salir otro, en la que cada personaje realiza 7 secuencias diferentes. Bueno, pues eso sería pues una pequeña escena de una grabación, por ejemplo, de una persona que entra a una habitación o un plató, pues se sienta a una entrevista, pues el entrevistador pues se levanta y le hace unas preguntas, se acercan a la mesa, se vuelven a sentar, pues eso, por ejemplo, sería
el encuadre o el cuadrado. Son unos planos que tienen unas secuencias seguidas. Pues esos son en planos encuadre, se llaman así. Luego tenemos ahora pues unas preguntas que tienen que ver un poquito pues con lo que hemos visto, para hacerle pues un repaso y así saber lo que se ve en el curso, lo que se aprende y lo recuerdas, y aparte pues te ayuda a entenderlo mejor. ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas. La primera es, ¿cuál es el plano que se graba todo en general y tiene el mismo protagonismo tanto la persona como el ambiente? Pues ahí tendríais que contestarlo vosotros. Pues veis el texto, veis las fotografías, y también lo que podéis hacer para entenderlo mucho mejor es coger y buscar vosotros tanto fotografías como vídeos, o que vosotros hagáis unas cuantas con el móvil mismo, para que aprendáis a diferenciar esos planos, y así sabéis ver la diferencia y aprender a utilizarlos también. Y después contestáis las preguntas. Esta, por ejemplo, pues lo hacéis así. Luego la segunda es, ¿qué parte del cuerpo se graba o se fotografía en el plano medio? Bueno, pues luego cuando veáis esto colgado y puesto en el canal, pues os sirve un poco de repaso, pero también podéis hacer vosotros una. Veis un poquito lo que hemos visto y luego hacéis vosotros las fotos, y así veis la diferencia entre lo que hay aquí y lo que hacéis vosotros, y así os sirve mucho mejor para entender las diferencias, aprenderlas de una manera más dinámica y entretenida, y a la vez aprendéis a utilizar bien también lo que es la cámara, hacer los diferentes planos y no repetirlos tanto, a lo mejor, porque os ayuda a mejorar. Luego en la tercera, ¿cuántos planos hay en un total? Bueno, pues ya lo hemos dicho. Así pues tenéis que ver los planos que hay normales, luego hay los planos de encuadre y los cuadros de posición, pues ya sabéis cuáles son. La cuarta sería, ¿qué plano utilizarías para realizar un resalte de una zona concreta o un objeto? Bueno, pues ya lo hemos visto. ¿Cuál era? Es el plano de resalte. Pues es para resaltar pues un objeto, una acción concreta, un lugar o una parte de una persona también. Porque a veces queremos resaltar, por ejemplo, ¿eso cómo lo podemos utilizar? Pues si queremos resaltar pues un objeto que lleva una persona, o por ejemplo sus ojos, o su pelo, o por ejemplo su ropa, también lo podemos hacer para resaltar ciertas cosas, digamos que relacionadas a diferentes tipos de imagen que se pueden hacer. Una imagen de estudio, por ejemplo, pues resalta ciertas partes, porque resalta, por ejemplo, la cara y la cabeza y el cuello, o te coge de hombro hacia arriba la cabeza, pues ahí ya te resalta. Y luego también te puede resaltar los ojos, lo mismo, eso también sirve para ahí. Y luego la quinta es la siguiente, ¿sabes decirme qué es un encuadre? Bueno, pues son estas 5 preguntas, y luego tienen una valoración. Cada pregunta pues valen 2 puntos, y luego tiene pues una prueba para que así vosotros utilicéis el tema lo que habéis visto, y como os dije en las preguntas, hacer fotografías, pues aquí lo que os pongo es lo siguiente, que es una prueba, y esta prueba también tiene una puntuación, que serían sería una grabación para hacer de 2 minutos y medio o 2:50 mejor. Y con eso tenéis que hacer lo siguiente, pues grabar un lugar
en el que utilices varios planos de los que hemos hablado. Le añades o añádele unas cuantas imágenes panorámicas para que aprendáis a diferenciar las diferentes formas de hacer fotografía. Añade un sonido que te guste de fondo y al natural o al natural, como quieras. Puede ser tu mismo sonido o un sonido que tú quieras añadirle dependiendo de lo que le quieras poner, de imagen o de grabación. Guárdalo en tu portátil o en tu móvil y crea una carpeta con todo el contenido para clasificarlo por grabaciones, imágenes y audios. Adáptalo al tiempo de grabación. Ponle un nombre a la carpeta curso, que sería carpeta curso, y a esa carpeta de curso le pones el nombre de grabación de vídeo y sus distintos planos con la fecha en que lo hayas hecho. Bueno, pues esta prueba tiene unos puntos que son 10 puntos. Si lo haces bien, pues tienes 10 puntos. Así también te puedes autovalorar tú mismo, porque así también aprendéis a valorar vuestro propio trabajo, y eso pues ayuda mucho a la gente o a los que hacéis pues cualquier tipo de trabajo, no es solo para este tipo de trabajo, sino para cualquier otro, aprender a valorar lo que hacéis vosotros, para darle un valor a lo que cada uno hace, porque es bueno darle valor a lo que uno hace para que luego otros también se lo den. Y os ayuda pues eso, a ver lo que habéis conseguido, lo que habéis logrado, y si lo habéis mejorado lo podéis hacer varias veces y así veis la diferencia. Si lo vais mejorando, al hacerlo varias veces cada vez lo mejoráis más. Así que pues bueno, esto es una parte de un curso que es de montaje y postproducción de audiovisuales, y lo he hecho pues con una presentación de PowerPoint en la que le he añadido el texto. Las imágenes las hice yo y las saqué yo, y nada más. Y bueno, pues esto es de un curso, que es un curso largo, que es de 885 horas, el que yo hice de montaje y postproducción. Y bueno, pues espero que os guste y que os sirva. Venga, un saludo, chao y hasta la próxima.